Información, actualidad, opinión. Las cosas como son. Con Pablo de León. Muy bien, decía que íbamos a hablar de historia, no vamos a hablar con protagonistas políticos, pero sí vamos a hablar en un ratito de una protagonista que es Cristina Kirchner, de la que hablamos siempre. Y algunos dicen, ¿por qué tanta referencialidad a Cristina en términos políticos? Bueno, yo creo que Cristina, con sus actitudes, y más ahora en su discusión pública, porque toda la discusión de Cristina es pública, con el presidente Alberto Fernández, hace que esté ocupando un rol central y definitivo en lo que está sucediendo y lo que va a suceder de acá al final del mandato de Alberto Fernández en el 2023. Y hace unos días, cuando estuvimos en la Feria del Libro, pudimos ver cómo andaba muy bien el libro de Camila Perochena, Cristina y la historia, el kirchnerismo y sus batallas por el pasado, que es el libro de una joven historiadora de Rosario, que la conocemos algunos por verla con Carlos Pañi en el programa Odisea, y con quien yo tengo el gusto de conocer a través de Instagram, porque la verdad me encanta lo que hace, y este libro que salió a la venta habla de muchas cosas, lo estoy leyendo en estos momentos, pero cuando se refiere al análisis de los discursos de Cristina, Cristina ha hecho muchos discursos en sus dos mandatos como presidenta, también los hizo cuando era diputada, cuando era senadora y era la esposa del presidente Néstor Kirchner o del gobernador Néstor Kirchner, pero enfocándonos en lo que es sus presidencias, y después cuando ella deja la presidencia y gobierna Macri y tiene varias presentaciones en Comodoro Pi para discutir sus causas judiciales, ella apela a la historia. Y en el libro de Camila Perochena hay una parte en que dice que la interpelación a la historia que realiza CFK está más cerca de la emoción y de la identidad que de la operación crítica de un historiador. Vamos a hablar con la autora, con Camila Perochena, que es historiadora, como decíamos, y columnista en el diario La Nación. ¿Cómo te va, Camila? Pablo de León saluda aquí en Radio con Vos y en Las Cosas Como Son. ¿Cómo te va? Hola, Pablo, muchas gracias por invitarme y muchas gracias por la linda presentación que hiciste. Bueno, no, solo queremos que Antonio, tu hijo, esté orgulloso de su madre. Ay, por eso, sí, gracias. Bueno, a ver, ¿por qué escribiste un libro sobre la referencia de Cristina a la historia, a los próceres? ¿Cuándo te llamó la atención esto? A ver, cuando yo estudiaba historia, empecé la carrera, Cristina era presidenta. Y una de las cosas que me daba cuenta es que Cristina hablaba mucho de historia y había inaugurado nuevos monumentos, había hecho museos nuevos, todos los actos públicos, o la mayoría de los actos públicos, tenían algo en referencia a la historia. Entonces, bueno, hay toda una parte de la disciplina histórica que se dedica a ver cómo la historia se usa públicamente, es decir, los usos del pasado. ¿Qué usos se le dan a la historia los políticos, los actores sociales, los medios de comunicación? Entonces, bueno, en ese contexto de Cristina presidenta, yo decidí que iba a hacer un doctorado y que mi tema de doctorado iba a ser cómo Cristina Kirchner había usado el pasado políticamente, y lo iba a comparar, en el caso del doctorado, con México, con cómo Felipe Calderón, un gobierno ideológicamente opuesto, podríamos decir, al de Cristina Kirchner, había usado el pasado. Entonces hice una tesis de doctorado comparando Argentina y México en los contextos de festejos bicentenarios y usos de la historia, y después la parte argentina, después de haber defendido, haber terminado la tesis, transformé la parte argentina en un libro más apto para todo público, porque las tesis de doctorado suelen ser largas y un poco aburridas. Así que lo que busqué fue transformar el libro y las ideas que plasmo en la hipótesis en un libro. Bien. Así que bueno, así surgió. Perfecto. A ver, yo digo una cosa que es cuando se trata de entender cuando aparece Cristina con sus cartas o con sus discursos, al gobierno de Alberto Fernández lo comenzó a condicionar a través de cartas, y hablando con gente que está cerca de ella, ellos te dicen que Cristina no le responde o a un medio o a un político, sino que Cristina habla con el pueblo. Y yo encontré alguna frase que vos hablabas cuando
Cristina proclamó una vez, en virtud de sus problemas judiciales, que ella no necesitaba los fueros porque tenía los fueros del pueblo. Sí. ¿Cómo aparece esto del pueblo y también la interpretación a cómo la debe juzgar la historia y no la justicia que aparece en los dichos de Cristina? Yo diría lo siguiente, para Cristina hay dos fuentes de legitimidad, ¿no? Dos maneras de legitimar el poder. Una de esas fuentes de legitimidad es el pueblo, ¿no? No solo mediante los votos, no el pueblo en el sentido de solo mediante los votos, sino ella considera que se es legítimo cuando se gobierna según sus parámetros, a favor del pueblo. Y la otra fuente de legitimidad es la historia, ¿no? Por eso ella hace mucho hincapié en esos discursos que da tanto en los tribunales como el que da después afuera de los tribunales a la gente que ha ido a apoyarla, en esta idea de que a ella la absolvió la historia y que también la absolvió el pueblo. Y yo creo que ahí usa la idea de pueblo bien clara, porque hacía unas semanas había habido elecciones, había habido elecciones, eso es en el 2019, y habían votado, ¿no? Sí. Entonces, como vice. Entonces yo diría que en principio son dos fuentes de legitimidad, pero además la apelación al pueblo y la manera en que vos acabás de mostrar que ella apela al pueblo está relacionada con una concepción política bastante clásica del populismo y en cómo el populismo entiende la representación política. ¿A qué me refiero? Bueno, para las concepciones populistas de la política, hay personas que logran encarnar la voluntad del pueblo. Hay personas que hay líderes, un líder populista considera que puede entender el alma del pueblo, interpretar el alma del pueblo. Cristina considera eso de ella misma, ¿no? Y que en ese sentido, al poder encarnar la voluntad del pueblo, la concepción que tienen es que el diálogo con el pueblo tiene que ser sin intermediaciones. Es decir, que el diálogo con el pueblo tiene que ser directo, sin intermediación del Parlamento o del Congreso, sin intermediación de los medios de comunicación, porque esas intermediaciones, desde esta perspectiva populista, tergiversan tanto la voluntad del pueblo como la del líder, ¿no? Entonces, por eso la apelación del pueblo es tan directa, no solo porque es la fuente de legitimidad, sino porque se espera esa conexión sin intermediarios entre el pueblo y el gobernante, ¿no? Claro, pero igual es muy discutible esto, estamos hablando con Camila Perochena, historiadora, porque lo que digo es cómo llega, ella por ejemplo, recuerdo y lo repasaba en tu libro, sí, cuando ella se presenta en Comodoro Pi, la primera vez que la convocan a una declaración, ella sale afuera, habían montado un escenario, sí, y había habido una movilización muy fuerte, pero si ella le habla al pueblo no le hablaba a sus militantes y exfuncionarios que estaban ahí abajo, sino que le hablaba a la gente. Y a la gente, ¿cómo le llegás? Vos le podés llegar por distintas plataformas, Facebook que ella usa, Twitter, podés llegar por YouTube, pero también la televisión hace que ella llegue al pueblo y ella también lo sabe y obviamente que lo utiliza, con lo cual es discutible la lógica de que ella le habla al pueblo casi como si hubiera una conexión directa, como si tuviera una fibra óptica directa de ella hacia el pueblo, sin pasar por los medios, incluso muchos de los cuales ella repudia, como Clarín, por ejemplo. Claro, pero yo ahí te diría lo siguiente. Una cosa es la intermediación de la televisión, cuando la televisión transmite sus discursos directamente, como cuando hacía una cadena nacional, y otra cosa es la intermediación de la televisión cuando algún periodista parafrasea, o repite, o cuenta lo que ella quiso decir, ¿no? Y para ella lo que tiene de valorable la televisión, y por eso hacía tantas cadenas nacionales, es cuando ella habla directamente en la televisión, y no cuando es parafraseada o retomada, yo diría, por otros periodistas. Entonces, me parece que concuerdo con vos, que la televisión es algo que necesita, pero al mismo tiempo, la manera en que ella concibe, que es la mejor manera, desde esta perspectiva más populista, de transmitir su voz a una audiencia más amplia, es de manera directa, ¿no? Y no intermediada, ya sea por periodistas, por otros políticos. Bien, vos tocás el tema Malvinas y el vínculo, sí, del kirchnerismo con Malvinas. ¿Cómo es? ¿Nos lo podés explicar? Sí, yo lo que trato de mostrar en principio es que la memoria de Malvinas siempre es una memoria que genera ciertas incomodidades. Y genera ciertas incomodidades, sobre todo la memoria de la guerra, ¿no? Porque la guerra de Malvinas es una guerra que se hace por una causa, que es una causa nacional, pero es una guerra que fue llevada adelante por un gobierno dictatorial y una guerra en la que fueron soldados conscriptos, pero además miembros del ejército y de las Fuerzas Armadas que acá en el territorio, en muchos casos, habían violado derechos humanos, ¿no? Habían cometido torturas, participaban en centros clandestinos de detención.
Entonces eso plantea ciertos dilemas. Y aparte, en tercer lugar, es una guerra que tiene un resultado en parte positivo, porque es la derrota en la guerra lo que permite la transición a la democracia sin condicionamientos por parte de los militares. Entonces hay una serie de dimensiones que se entremezclan en Malvinas que hacen muy difícil decir, bueno, ¿cómo vamos a recordar la guerra? ¿Es una guerra justa? ¿Es una aventura? ¿Es una gesta? ¿Cómo recordamos a quienes fueron a pelear ahí? ¿Son todos héroes? ¿O son solo héroes de soldados conscriptos, mientras que aquellos que pelearon en Malvinas pero violaron derechos humanos acá no deberían ser recordados? Eso genera una serie de dilemas que el kirchnerismo lo ha resuelto de diferente manera entre Néstor y Cristina. Es decir, si uno mira los discursos de Néstor en relación con la guerra de Malvinas, Néstor hablaba de Malvinas como una gesta, y no como una aventura, no como una guerra injusta, sino como una gesta, y recordaba a los veteranos de Malvinas en su totalidad, es decir, no solo como héroes en su totalidad, no solo a los soldados conscriptos, sino también incluía en esa denominación de héroes, y de hecho él decía sin distinciones, son todos héroes sin distinciones, y esto es textual de Néstor Kirchner, a todos, ¿no? A conscriptos, miembros de las Fuerzas Armadas, más allá de lo que hayan hecho en este territorio. En el caso de Cristina Kirchner, esto generaba ciertas incomodidades, es decir, al tener un discurso que pregona y está en parte basado en la defensa de los derechos humanos, bueno, generaba ciertas disonancias ese recuerdo de Malvinas como un todo y de todos los veteranos como héroes. Entonces, ¿qué hace Cristina para resolver esas dificultades entre, bueno, no podían no reivindicar la guerra o decir que la guerra era una aventura, porque eso en muchos casos es visto como desmalvinizador? Entonces Cristina lo que hacía era diluir un poco estas contradicciones en una historia larga, y eso se ve en el Museo de Malvinas, ¿no? Cuando inaugura el Museo de Malvinas lo que hace es no tanto contar la historia de la guerra, sino contar la historia de las Malvinas en los 200 años de historia argentina. Y incluso arranca mucho antes que la ocupación inglesa de Malvinas, sino que arranca en 1806, 1807 con las invasiones inglesas. Entonces hace como una suerte de historia en la cual los ingleses permanentemente fueron intentando invadir territorios argentinos y son mostrados como culpables de diferentes experiencias en la historia argentina, para de esa manera diluir los dilemas que genera la guerra, para la memoria, ¿no? Entonces, recién en el tercer piso o segundo piso, yo no me acuerdo, del Museo de Malvinas aparecía la guerra. Y todo el resto del museo es eso, es como una especie de disputa entre ingleses y argentinos, ¿no? Entre extranjeros y el nacionalismo, que le permite a ella sortear, ¿no? Desde esta visión más revisionista del pasado de Malvinas, sortear los dilemas que te impone esa memoria. Bien, Camila Perochena, por último, vos en el libro hablás de el kirchnerismo en el espejo del peronismo o como continuación del peronismo. Y yo discuto, incluso con mis compañeros en la tele, de las categorías actuales. Para mí, hoy decir kirchnerismo es demasiado abarcador porque no abarca las diferencias dentro del gobierno. Con el gobierno podemos decir el albertismo, por más que algunos ni siquiera se autoperciban así, y del otro lado el cristinismo, que es lo que sucede con Cristina, con su hijo y su núcleo de decisiones. No, Alicia Castro, Milagro Sala, que son como muy periféricos y no participan de ninguna instancia de decisión. ¿Vos cómo ves esta instancia actual del kirchnerismo con la interna que vive hoy el gobierno? A ver, yo lo que trato de mostrar en el libro es que durante los primeros años de la presidencia de Cristina, el kirchnerismo se presentaba como una suerte de continuidad en relación con el peronismo, sobre todo mientras Néstor estuvo vivo y cuando había un acercamiento mayor con el PJ. Ahora, una vez que Néstor muere y que Cristina empieza a tener una relación cada vez más crispada con el Partido Justicialista y con el peronismo más tradicional y con los sindicatos peronistas, especialmente con Moyano, es a partir de ese momento que el kirchnerismo empieza a pensarse como una superación del peronismo. Y lo que yo trato de mostrar en el libro es que las representaciones del peronismo ahí empiezan a cambiar. Y lo que ella retoma de Perón son otras cosas, y ya no en tono de continuidad, sino en un discurso más de superación frente a la tradición peronista. Hoy me parece que está en el paroxismo de esa situación, es decir, hoy me parece que el kirchnerismo, por supuesto, se diferencia dentro de su propio gobierno, y en esa diferenciación de su propio gobierno
creo que insiste más que nunca en esta idea de ser una superación o algo diferente al peronismo, ¿no? Digo, mientras que los peronistas no kirchneristas están más del lado de la construcción, o le piden a Alberto que tenga algún gesto de construcción de albertismo, es decir, ¿a dónde queda el peronismo no kirchnerista hoy? Bueno, está tratando de buscar una identidad en la cual aferrarse que no sea una identidad kirchnerista. Bueno, eso se le está complicando. Mientras tanto, Cristina Kirchner busca afianzar una identidad que es la identidad kirchnerista, y que de por sí cada vez se piensa como más superadora, se piensa a sí misma, ¿no? Como más superadora del peronismo. Muy bien. Camila Perochena, historiadora, columnista en La Nación y autora del libro Cristina y la historia, el kirchnerismo y sus batallas por el pasado. Muchas gracias, un gusto haber charlado con vos, gracias por haberme... A vos, Pablo, por la invitación, un placer. Y a vos por el libro, Un beso y te seguimos leyendo. Un beso muy grande. Muy bien, Chau, chau. seguimos.